Listo, Henry. Bueno, buenas noches. Creo que todos están de noche, ¿no? No sé, alguien está por Asia y diga que está en la madrugada. No creería, pero eso pasa. Bueno, mi nombre es Andrés Eduardo Vivas, yo soy colombiano, soy historiador, también tengo una maestría en estudios en Asia Oriental, cosas de la vida, y he llegado al tema de las estampillas o los sellos de telégrafos en Colombia. Es un tema que me ha llamado la atención hace un par de años. Surgió por una colección que he venido haciendo. em, y pues por mi vena de historiador empecé como a preguntarme o a hacerme estas preguntas un poquito, pues que solo se me ocurren a mí seguramente, y es ¿por qué existieron estos sellos, estas estampillas, cuándo se usaron, por qué se usaron y demás? Em, Esto, pues digamos que también surge, pues esta investigación, esto pues empieza a tomar vuelo porque empiezo a encontrar algunos documentos, empiezo a ver que sí hay alguna información que está, no digamos escondida, sino sencilla y llanamente que no se había analizado, nadie le había prestado mayor atención. Y pues decido hacerlo, ¿no? Digamos, o sea, ahí sí como dicen, investigación, un poco de tiempo libre, un poco de, pues de, de aprovechar el tiempo un poco, de distraerme un poco. Bueno, la presentación acá en la pieza que hace Henry, que tiene mi oficina, bastante interesante, aunque bueno, la foto no favorece nunca, pero bueno, al menos en mi caso, pero bueno, ahí siempre apoyando a mi oficina y usualmente viéndolo en diferido en el canal de YouTube, hay que decirlo. Digamos que muy brevemente voy a hablar del telégrafo en Colombia. Digamos, la idea no es hablar sobre la historia y la evolución del telégrafo. Ha habido bastantes trabajos, no quiero decir muchos, pero sí hay varios. Pues ha habido como un interés por el telégrafo, por todas estas tecnologías. Pero pues es un poco para también contextualizar en qué va Colombia, ¿no? Yo sé que aquí muchos están de corazón colombianos, pero también hay algunas cuestiones de historia que pues seguramente algunos no tienen tan presente. Es normal. Si a mí me preguntan de historia mexicana, chilena, peruana, habrán episodios que no comprendo del todo, no conozco mucho. Entonces, pues para mencionar que la llegada del telégrafo a Colombia, pues fue no quiero decirle un experimento, pero sí fue un proyecto que tuvo varios traspiés a lo largo del siglo XIX. El siglo XIX colombiano pues tiene una característica y es que se va a vivir a lo largo de diversas guerras civiles en esta construcción de país que va a tener Colombia y constantemente pues se va a buscar o van a haber cambios en esa búsqueda por el poder de algunas élites, de algunos grupos. Colombia va a cambiar más o menos 4 veces de nombre, van a haber muchas constituciones, van a haber algunos personajes, llamémosles importantes, no quiero decir ilustres, pero bastante importantes, como Tomás Cipriano de Mosquera, que llegó a ser presidente varias veces, dictador otro par de veces. Em, y esto hace que pues todos estos proyectos de, digamos, consolidación del país, avance en proyectos de infraestructura, como podría ser las comunicaciones, pues no llegan a feliz término y cuesta mucho llegar pues, a concretarlos. Es como, es algo que tiene Colombia. Yo sé que pues otros países tendrán historias similares, pero pues también sucede en Colombia. Hay que decir que pues el telégrafo, ustedes saben, es un invento que fue apareciendo a lo largo del siglo XIX, hay varios inventores, pero pues finalmente em, el de Samuel Morse va a ser el que se va a imponer o que va a exportarse con mayor eficiencia a lo largo del mundo. Y va a ser más o menos estos sistemas los que empiezan a llegar a las noticias a Colombia y se va a querer implementar, al menos en una idea temprana, en el caso de Tomás Cipriano de Mosquera en el 47, porque pues se veía útil, ¿no? Tener este sistema de comunicación. Sé que muchos conocen Colombia, sabrán cómo es la orografía colombiana, es muy montañoso, la capital y la ciudad suelen estar bastante lejanas entre sí y llegar no es fácil. Incluso en la actualidad, llegar sigue siendo un poco complicado y pues eso, bueno, se queda para otras charlas que han habido en mi oficina sobre el correo aéreo y la importancia de los aviones en Colombia. Pero pues se buscaba siempre sortear como esas distancias que existían.
Tomás Cipriano entonces va a escuchar sobre los telégrafos que se empezaban a utilizar entre sistemas ferroviarios en Inglaterra y va a decir, chévere tener esto, ¿no? Sería interesante tenerlo acá. No va a llegar a mucho. Eh, Tiempo después, José Hilario López, que es otro de los personajes de su momento, va a contratar, ¿no? Un proyecto, pues para construir un proyecto de telegrafía con una firma del señor Ricardo Parra, que era un comerciante adinerado de la ciudad de Bogotá, para construirlo y que pues él usufructara esa obra. No obstante, no va a llegar a feliz término tampoco este proyecto porque hay una guerra civil en ese entonces. José Hilario López incluso tiene que escapar del país, em, y pues no se concreta. Digamos que pues la idea va a seguir presente pues en el gobierno colombiano, la idea de hacerlo en el gobierno colombiano, pero el primer telégrafo propiamente instalado y en funcionamiento del país va a ser el que va a poner la empresa panameña, la Panama Railroad Company, esto para controlar el flujo de los trenes que ellos tenían en este paso interoceánico que habían construido un par de años antes. Ellos pues tienen un telégrafo eléctrico privado, no se permite que se usara por parte del público, pero pues hay que decirlo, pues es el primer telégrafo que va a existir. Ya como en historia, esto pues digamos es historia de telecomunicaciones muy conocida acá en Colombia. El- digamos que hasta 1865 no se va a construir el telégrafo. La idea va a surgir en Nueva York. Unos señores que son el señor Davison, Wolseley y Lee Stiles, pues le proponen al gobierno de Manuel Murillo Toro construir una línea de telégrafo. La idea era construirla entre Bogotá y Puerto Nare. Puerto Nare, pues ahorita se los muestro en un mapa que incluí pensando en la diversidad de público que tenemos. Era el puerto más importante en ese entonces sobre el río Magdalena. La idea era desde Barranquilla, ya cerca donde está Manuel, bajaban las mercancías y en Puerto Nare informar a Bogotá de que estaba llegando el movimiento de los vapores y demás asuntos. Ese era como el proyecto que se presenta. El gobierno de Manuel Murillo Toro acepta y pues inician las labores de construcción. El 1 de noviembre del 65, entonces se envía el primer mensaje entre Bogotá, el Palacio Presidencial y Cuatro Esquinas, un municipio que actualmente se llama Mosquera, en honor al señor que les digo que se llamaba Tomás Cipriano de Mosquera, le manda a cambiar el nombre del pueblo después, mandando un mensaje que pues había llegado el telégrafo a los Andes colombianos, que estaban en la modernidad y todos estos mensajes que suelen aparecer. Hay que decir que empieza pues a crecer la construcción de esta línea. No obstante, llegar a Puerto Nare no es fácil. Esta es una construcción muy, digamos, artesanal. Las líneas a veces las tendían era por árboles, las tendían era por diversos elementos de la naturaleza, no necesariamente pues en postes bien organizados. Y más temprano que tarde, el Congreso de Colombia va a solicitar que se caduque este contrato porque dicen que la compañía de Lee Styles no está cumpliendo con lo pactado, que pues están robando la plata. Finalmente, pues la empresa va a ser nacionalizada. Esto hace que, pues, si algún día vienen a Bogotá o ven algunas piezas filatélicas colombianas, pues Manuel Murillo Toro siempre sale como este padre de las comunicaciones. Incluso el Palacio de Comunicaciones se llama Manuel Murillo Toro en su honor, porque pues él tuvo como este interés de mostrarlo. Aquí, pues digamos, les muestro, es un mapita un poquito simple, me perdonarán lo, quiero decir, lo poco atractivo que se puede ver, pero pues es para mostrar, básicamente está Bogotá, mucho más pequeño entonces, y la idea era conectar primero el puerto de Honda, que se encuentra en esta zona, mediante telégrafo, y llegar hasta Puerto Nare. Que decir que pues esto va a ser difícil en el sentido de que muchas veces tendían una línea, se la robaban o la tumbaban porque decían que era un elemento del demonio, e incluso hubo leyes del Congreso pidiendo a los párrocos de las iglesias que dieran sermones de que el telégrafo era bueno, de que no era malo, y pues también otras personas que donde se ponían postes usaban el poste como cerca, se robaban los aisladores de los cables de telégrafo como vasos o algún otro tipo de enseres en la casa, es decir, fue creciendo poco a poco, pero el crecimiento fue sostenido en cierta forma.
Voy a saltarme un poquito del tiempo, voy a alargar y hacer como todo el paneo de historia muy rápidamente de telégrafos en Colombia, solo para dar como esta contextualización inicial. Hay que decir que pues el telégrafo va a tener algunos tropiezos, el más importante va a ser la Guerra de los Mil Días, principalmente porque las líneas telegráficas y las oficinas telegráficas van a ser destruidas, van a ser sí, quemadas o tomadas por algunos grupos. Esta es una guerra que es entre 1899 y 1903 entre los dos partidos, el Partido Conservador, que era el partido de gobierno, y grupos liberales, el otro partido que intentaba retomar ese poder que habían perdido. Em, Allí, pues digamos que pues el telégrafo sufre mucho y el gobierno, después de todo este conflicto, pues le va a pedir al señor Francisco Fernández que se encargue el telégrafo, lo arregle, lo potencie, lo haga crecer y pues que saque su fruto de él, ¿no? Que lo explote comercialmente para la inversión que realiza. A la final hay comentarios encontrados, parece la familia de Fernández dice que él sí cumplió y que cuando había puesto en marcha bien el telégrafo, el gobierno se lo expropió para hacerse a los réditos de este servicio. Otros dicen la posición del gobierno es que el señor no lo hacía, que Fernández no tuvo la fuerza o pues, no cumplió el contrato que había hecho. Sea como fuere, en 1909 el Ejecutivo, esto es porque en esa época el Congreso estaba cerrado, bueno, cosas de Colombia, le pide al señor Fernández que entregue, pues se le cancele el contrato y que pues entregue todas las líneas telegráficas y telefónicas que tenía en su poder. El gobierno va a estar manejando estas líneas a lo largo de las siguientes décadas. Importante mencionar que la famosa United Fruit Company, seguramente les suene si han visto la serie de Gabriel García Márquez, que está en cierta plataforma de streaming, pues es famosa acá en Colombia. Es la primera que trae un sistema de radiotelegrafía y crea un circuito entre Santa Marta, Cartagena y San Andrés para organizar la salida y el movimiento de los barcos de banano, para mover cómo, pues cuando llegan los trenes, cómo organizar los barcos, etcétera. Decir que también la compañía de Marconi, del famoso inventor pues de la radiotelegrafía, llega a Colombia y instala un circuito entre Bogotá, Medellín y Buenaventura. Esto pues digamos también el de la compañía Marconi para servicio al público, mientras que la United solo va a tener un servicio privado. Hay que decir que el mismo gobierno de Colombia ay, perdónenme, va a crear su propia empresa de radiocomunicaciones, ¿no? De radiotelegrafía, va a empezar a transmitir desde el 21 en Puente Aranda, eh, y al año siguiente pues va a llegar la famosa empresa All American Cables and Radio, ¿no? Que pues instala el sistema de radiotelegrafía y también de cable submarino, con pues toda la red que estaba instalando en América. El tiempo va a pasar, ya, como les digo, esto pues van a haber algunos cambios. Hay que decir que pues el gobierno colombiano en el 43 adquiere las acciones de la empresa Marconi pues en Colombia, la fusiona con Radio Nacional, la empresa estatal, crea la empresa nacional de radiocomunicaciones y acá me faltó poner algo bueno. En el 47 se va a crear la empresa nacional de telecomunicaciones Telecom cuando el gobierno adquiere algunas empresas de teléfonos. Pues la telefonía también era privada, empiezan a adquirir algunas empresas de teléfonos. Para el 50 se considera que tener las dos empresas no era necesario, así que fusionan la empresa nacional de radiocomunicaciones con Telecom bajo la marca Telecom. Entonces Telecom va a empezar a manejar todo este servicio de pues radiotelegramas. En Colombia se volvió muy famoso usar el famoso Marconi, enviar un Marconi. Y esto era porque pues quedó en el colectivo que enviar un telegrama pues por radio era mandar un Marconi. Incluso hay unos sobres muy bonitos que no los puse acá en la presentación, pero bueno, que dice mensaje enviado vía Telecom o Radio Marconi. O sea, como que manejan el servicio como diciendo esto es por radiotelegrafía. Hay que decir que pues el telégrafo tradicional, el de alambre, el de clave Morse, lo seguía manejando el Ministerio de Comunicaciones y en el 64 este servicio va a ser cedido por el Ministerio de Telecom para que pues así Telecom maneje todo el aparato de telégrafos. En un caso interesante, Telecom también intentó tener el servicio de correo postal de la empresa postal, pero esto no funcionó mucho. Entonces, al cabo de un par de años se separaron, pero incluso intentó tener también el servicio
de correo urbano, ¿no? De correo postal. En el 65, pues Telecom empieza a modernizarse usando el servicio de Telex. Esto hace que pues el servicio de cable de telégrafos vaya disminuyendo. Ya digamos que para el 94 en Colombia se deja de usar la clave Morse como medio de telegrafía. En el 2003 pues se liquida Telecom. Esto es un proceso bastante cuestionado en Colombia, con muchos tintes políticos, pero básicamente la empresa se privatiza, lo toma Telefónica de España. Ellos se encargan y pues son los actuales dueños pues, de todos los activos y todas pues, todos los elementos que tenía Telecom. En la actualidad no me queda muy claro si me preguntan porque entiendo que Telefónica creo que se va a ir de Colombia y está vendiendo su participación en Colombia. No sé muy bien cómo va esto, pero pues bueno, son los cambios que hay. Un dato curioso, en el 2010 el Ejército Nacional de Colombia lanzó una canción que tenía un mensaje codificado en clave Morse, en la cual pues le decía a las personas secuestradas que pues habían habido unas liberaciones y que pues pronto iban a ir por ellos. Fue un tema curioso, pensando que pues esta canción salió en radio y en otros medios y pues se suponía que era para que los soldados cautivos pudieran entender el mensaje. Así como datos internacionales, en el 2013 pues se envió el último telegrama comercial usando clave Morse y en Colombia desde el 2013, hay que decirlo, se manejaba mucho el telegrama, ya era solo para asuntos judiciales, era para las notificaciones judiciales. No obstante, en 2022, la ley 2213 indica que pues la rama judicial se va a digitalizar y pues los telegramas quedan restringidos a una conexión digital en su mayoría, a excepción de los lugares que no tengan este tipo de servicios. La práctica, pues el telegrama ha ido desapareciendo y en la actualidad pues no se puede usar mucho. Digamos que eso es como un paneíto raro. Así recordéis para los que no saben, aunque acá yo sé que hay muchos expertos, pues decir que los sellos telegráficos son un soporte de pago del telegrama. Decir que pues no fueron usados en todos los países. Es curioso, pero en los países de habla hispana, América Latina, España, Portugal, sí usaron. Podríamos decir UPAEP los usó, entonces en todos nuestros países ha habido sellos telegráficos. Em, pero digamos que pues también tiene sus características. Algunos fueron sellos postales o fiscales con resellos. Si no estoy mal, me corregirán, hay unos de Ecuador, si no estoy equivocado, que dice como telégrafos y pues es un resello que se les puso. Em, ok, pero pues digamos que pues cada país tiene sus características. Hay que decir que pues el primer sello de telégrafos aparece por una empresa privada que es la English and Irish Magnetic Telegraph Company. Esta es una empresa que estaba presente más que todo en la India. Entonces es curioso, pero sigue como de cierto lado la lógica británica, ¿no? De ser pioneros en muchos aspectos pues del servicio postal y de las estampillas y demás. Em, y pues digamos que poco a poco van apareciendo. Estas son algunas de los primeros sellos. Hay que decirlo, no son míos, pues, supongo la cita. A veces los he visto que aparecen en subastas, se van rápido, son llamativos para los coleccionistas, son algunos de los primeros que han surgido. Y decir que hubo muchos sellos de este tipo en Inglaterra, no, no soy experto en sellos, en estampillas inglesas, pero hay de todo, de teléfonos, empresas privadas, ferrocarriles, un montón de cositas que han surgido. Acá pues solo cito el manual de Gerendi, ¿no? Que él escribió en el 40 sobre estos sellos, me pareció curioso él mostrando cómo se usaban, principalmente pensando en España, y pues fue la forma como se usó en Colombia. Básicamente los sellos, a uno, ustedes pues, algunos se acordarán, otros no, cuando uno iba a mandar un telegrama, pues le dan un formulario, uno lo llenaba con las palabras, el funcionario, el telegrafista los contaba, se hacía una liquidación en valor y se decía cuánto costaba el mensaje. En esa hoja que uno enviaba original, cuando se daba el valor, cuando se decía cuánto iba a costar, se le añadían las estampillas, se les ponían los sellitos de telégrafo al reverso o al frente para hacer un control fiscal de los envíos de telegramas. Así funcionó en Colombia. Hay que decirlo, me acuerdo de una charla anterior aquí en mi oficina. En Colombia yo nunca he logrado dar con uno de estos documentos. Ya explicaré algunos motivos del por qué también es difícil hallarlo, si es que alguno existe aún. Pero pues esa fórmula también se manejó en Colombia. Quiere decir que estos formularios quedaban en la oficina para contabilidad
y no se usaba, o pues el usuario no llegaba a tener nunca estos documentos. Cuando uno recibía su telegrama de, pues, de recibo, sencillamente era como el telegrama transmitido, pero sin ningún tipo de estampilla. Entonces, digamos que eso también nos produce algunas dudas, algunos problemas en la investigación. Y es por eso que lo presento así muy sucintamente, ¿no? Hay que decir que pues en Colombia tenemos una tradición de destruir archivos y documentos históricos, a veces causados por tonterías humanas. Pasa con el Archivo Nacional de Colombia en 1900. Un señor extranjero, si no estoy mal es alemán o belga, no me acuerdo, decide quemar un negocio que tenía una sombrerería para cobrar un seguro. La cosa es que el incendio se expande y termina quemando todo un edificio, las famosas Galerías Arrula, y ahí estaba el Archivo Nacional en una ala de este edificio. Es por eso que Colombia no tiene un acta de independencia original. El acta se quema en este espacio. Obviamente hay copias, pero pues la original se perdió completamente. Hay que decir también que en otros casos, y en el caso que nos atañe, que son los sellos o las estampillas, perdón si lo uso indistintamente, em, de telégrafos, es que cada 2 años las oficinas tenían que eliminar todos estos documentos. Se consideraba por ley que como tenían mensajes privados, mensajes que pues socavaban la privacidad de los usuarios, tenían que pues se guardaban por un tiempo prudente para hacer cuentas, para hacer la fiscalización anual y después tenían que ser destruidos. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo es que quedan los sellos? Bueno, muchas veces lavaban los formularios o los recortaban porque pues negocio de filatelia siempre ha habido, habían muchos filatelistas ya interesados en lo que sacaba Colombia, entonces los sacaban de alguna forma, pero sin conservar el documento entero, lo que pues nos ha impedido a veces saber fechas o dar algunas periodizaciones un poquito más exactas. Decir que pues en 1919 la rama de telégrafos era parte de algo que se llama el Ministerio de Gobierno, era la segunda sección de este ministerio y se iba a pasar a un recién creado Ministerio de Correos y Telégrafos, un ministerio que empezaba. Antes de hacer ese traspaso, lo que decidió el ministro de Gobierno fue mandar a quemar todo el archivo y destruir absolutamente todo lo que había. Esto lo sabemos porque el primer ministro de Correos escribe en sus memorias que manda una nota, una queja formal, porque incluso una revista que se llama la Revista Postal y Telegráfica, afortunadamente habían copias en otros lados, la colección que tenía el ministerio también la echaron a la candela, es decir, quemaron absolutamente todo. Hay que decir que esto no fue la única vez que se destruían documentos. El otro gran evento importante va a ser el 9 de abril del 48 cuando se construye el Palacio de Comunicaciones, de- que les decía que tiene el nombre de Manuel Murillo Toro, que incluso hay unas estampillas de sobretaza muy bonitas que son de esta época, muy chiquititas, hay un montón para la construcción, incluso dice como Pro Palacio de Comunicaciones, una cosa así, hay varias. El palacio no lleva mucho tiempo inaugurado. El 9 de abril pues matan a un líder político, a Jorge Eliezer Gaitán, y pues hay disturbios y destrucción en Bogotá. Queman este palacio, lo saquean y lo incendian y se pierde pues todo el archivo y todo el material que había. Así como dato curioso, hay que decir que este palacio estaba pensando en abrir un museo postal y el material que iba a ser destinado para el Museo Postal estaba siendo trasladado a unas bóvedas del Banco de la República. Justo la mañana pues de ese día había salido la última caja y pues se salvó, digamos, ese material. Del Museo Postal podemos hablar muchas cosas, en la actualidad no existe y muchas piezas de su colección desaparecieron misteriosamente en las liquidaciones de Correos de Colombia Postal en el 2003-2004. Eso es para otro tema. El caso es que no hay museo postal en Colombia, solo la sección del Banco de la República en Medellín. Pero pues en ese día también se pierden también muchos documentos, pues mucha información que de pronto nos gustaría tener para entender un poco más sobre la historia de los correos y los telégrafos en Colombia. Em, Hay poca investigación. Realmente solo hay algunos catálogos que han publicado y hecho unos balances de las estampillas que hay. Tengo mis peros, ya se los presentaré. Hay que decir que pues estos catálogos muchas veces también son comerciales y pues no está en su misión poner
datos, poner citas, poner nada de esto, porque pues no es un documento investigativo, no es un documento que apunte a este tipo de textos, así que pues ellos a veces dan unas afirmaciones que pues no sé de dónde surgen, solamente están. Y también que las colecciones de telégrafos no suelen ser tan numerosas. Hay muchos coleccionistas que las tienen, colecciones muy buenas, pero siguen habiendo algunas piezas que generan dudas o queda uno como con la curiosidad de saber si hay más. Y pues no es tan fácil de encontrarlo, ¿no? No es tan fácil verlo. Ya para hablar de sellos telegráficos o estampillas telegráficas, pues iniciamos con la Ley 80 de 1880. Viendo lo que está sucediendo en otros países, España, algunos países de América Latina, Inglaterra, pues el gobierno decide adoptar este sistema de ponerle sellos a los telegramas enviados, pues para llevar a cabo un sistema, una fiscalización, un control fiscal más serio. Esto se pensaba que así se evitaba que el telegrafista cobrara o diera parte de mensajes que eran ligeramente más costosos o que sencillamente los famosos mensajes fantasmas, ¿no? Algunos telegrafistas envían mensajes ad honorem, llamemos así, a algunos cercanos, y pues el gobierno quería mayor control. Entendamos que pues en esta época no habían sistemas de cámaras, ni softwares, ni AI, ni inteligencias artificiales que nos pudieran decir exactamente qué tanto se está usando las cosas. Entonces pues se buscaba hacer esto, ¿no? Hay que decir que pues a la final esta ley tenía algunos vacíos que van a ser solventados por el decreto 732 de ese año, que le explicaba a los empleados cómo usarlos, ¿no? En este caso, y va a ser constante a lo largo de los años, se dice que para cancelarlos no se iba a usar un matasello oficialmente, sino que se iba a escribir una cruz en tinta indeleble. La idea es cancelarlos con una cruz o una X. Esto también pues nos genera algunos problemas a la investigación y es que no tenemos usualmente matasellos con fechador. No existe un matasellos con fechador que nos diga exactamente cuándo se usaron. Hay algunos casos aparte que se usan algunos matasellos, pero el fechador solo lo he visto en una emisión por algún motivo y en otros no aparece. La licitación va a aparecer en el Diario Oficial de Colombia. Hay que decir que pues tuvieron que aplazarlo unos días porque el Diario Oficial puso la licitación un poquito tarde, pero finalmente va a ser el señor Demetrio Paredes, el famoso litógrafo que hizo muchísimas emisiones de estampillas acá en Colombia, el que va a quedar con el contrato. Digamos, en dos documentos, acá se muestra, por ejemplo, las cantidades que se mandan a hacer en esta primera emisión, que van a ser 5.000 de 1 peso, 10.000 de 50 centavos, 200.000 de 20 centavos, 25.000 de 10 centavos y 60.000 de a 5 centavos. Hay que decir que, pues, obviamente esta es la grafía de la época, así que, pues, por eso la I latina todavía se usaba. Y decir que la más importante acá y la que vamos a ver usualmente en estampillas telegráficas va a ser la de 20 centavos, porque era el precio base de los telegramas. Hay que decir que un telegrama de 1 peso era bastante costoso y pues el precio inicial, digamos, las primeras 10 palabras eran 20 centavos y es el que la mayoría va a estar usando. A veces se le agregaba una de 5 o de 10 centavos dependiendo la época para una cuestión de algunas palabritas que se van, algún servicio especial, se intentó incluso servicios extra rápidos, fuera de horario, unas cosas todas extrañas, emulando un poco al correo postal, pero pues algunas no funcionaron. Estas son algunas de las de primera emisión. Son estampillitas sencillas, digamos que no van a variar mucho en sus colores. Interesante, pues siempre la línea de abajo, que va a ser la de Samuel Morse, que va a ser el que va a aparecer en la estampilla de 1 peso. Va a ser como la versión. Obviamente hay muchas variedades de color, de papel. Digamos que también parte de estas emisiones que salían en el 19 que pues es que no me gusta usar tanto artesanal, pero pues no era tan mecanizada la cosa, ¿no? Estos eran en piedras también. Hay que decir que pues este primer año en el 81 pues para mí empiezan a usarse desde 1880 finales, más o menos diciembre, hay reportes de que están llegando las estampillas. En 1881 ya se presentaron muchos problemas. Primero, los usuarios y los telegrafistas no las estaban usando bien, no las entendían. En otros, los telegrafistas para evitar
el problema de estar pegando estampillas, decidían no usarlas y enviar los telegramas, transmitirlos sin estampillas, por lo cual incluso pues los jefes en Bogotá aludían que esto era pues eh, iba a ser como clasificado como un delito de hurto al servicio nacional, que si el telegrafista no lo hacía, pues podía ser procesado por esta acción, pero pues son circulares que surgían, por lo cual llegaron nuevas ideas. La primera fue que sería bueno y la gente empezó a pedir que se pudiera conseguir las estampillas previamente, como pasaba con el servicio de correos. Llegar, comprar el pliego, tenerlo en casa, recortar las que uno quiere, incluso uno en casa poder hacer la hoja y pegarlo en la hoja y llevarlo como si fuera una carta. Usualmente se podía hacer así. También hay que decirlo, muchos coleccionistas van a querer comprar sus pliegos, van a querer comprar las estampillas para pues tenerlas en colección. Es por eso que también hay muchas estampillas nuevas por ahí en el mercado, en algunas colecciones. Y también se buscó que algunas agencias particulares, farmacias, algunas tiendas pudieran venderlas. Esto no funcionó. Sin embargo, pues sí quedó el servicio de como comprar previamente las estampillas para enviarlas. Para, digamos, evitar todos los problemas que también podían causar estos cambios y que las primeras tenían muchos inconvenientes, se buscó que el 1 de septiembre, este es uno de los pocos datos que tenemos exacto de fecha de inicio o primer día de circulación, podríamos llamarlo que tenemos, y es que el 1 de septiembre del 82 se inician, ¿no? Una segunda emisión que pues variaba los colores de la primera. Básicamente se cambiaban los colores de la primera emisión y esta primera emisión se dejaba de vender el 31 de agosto. Entonces, digamos que hay un cambio. Las estampillas de la primera emisión que quedaban, pues se debían enviar a Bogotá a la proveeduría para su destrucción. Hay que decir que pues acá se las voy mostrando que pues no hay mayores cambios, aunque se van a mantener algunos colores a lo largo de los años, ¿no? Ustedes verán de pronto la de 50 centavos que se ve muy, muy tenue, es también porque hay unas emisiones que tienen una calidad bastante inferior, ¿no? Un poquito cuestionable, es bastante borrosa, así que incluso con los escáneres que uno manda a hacer no salen tan bien. Y ahorita les muestro algunas imágenes como esta, ¿no? La de 50 y por más que uno pone el escáner a tope, trata de sacar la mejor imagen para traérselas, sigue quedando borroso, ¿no? Entonces aquí pues también son estampillas que en algunos casos tienen algunas pequeñas variaciones, ¿no? Algunos pequeños, em, digamos, cambios propios de la época. Digamos, en esta de un peso, algunos dicen que hay algunas que tienen un poco cambiadito acá la nariz de Samuel Morse, hay unos cambios por aquí en algunas partes de los marcos de la estampilla, unas tienen un punto que otras no tienen, etcétera. Digamos que son las cositas que se ven. En la de 50 centavos sí varía bastante. Y es que hay en un punto un retoque, y ahí no se ve, pero pues es el escudo de Colombia, son los dos barcos con Panamá, que todavía está en el escudo. Los barcos cambian y el gorro frigio cambia. Más adelante hay otra mucho más nítida para que lo vean. Em, Tonalidades, también hay bastantes tonalidades que se pueden encontrar. Y digamos que pues finalmente va a haber una tercera emisión. No se puede, pues yo no les puedo dar una fecha exacta porque no tengo el documento que me lo sustente. Yo no puedo venir acá, ahí sale mi lado historiador, no puedo venir a inventarme nada, pero pues esta emisión sale entre el 83 y antecitos del 84. Como ven, pues también hay algunos cambios. Parece ser que hubo algún tipo de retoque en las planchas, como por ejemplo la de 20 centavos que viene con este cambio, que es una ruedita tridimensional, algunos lo llaman así, que cambia con la original, ¿no? Algunas diferencias, algunos retoques, digamos la de 5 centavos también tiene unas diferencias en los marcos del número 5 inferior, algunos cambios en el escudo, algunos retoques, y como les digo, la de 50 también, algunos cambios en el gorro frigio, los barcos que ahí más o menos se ven, y algunos otros detallitos. Aquí empieza pues una cuestión y es que pues los sellos telegráficos o las estampillas telegráficas van a ser muy problemáticas y en 1884 Colombia entra en una guerra civil. Colombia tiene una guerra civil
En esta época, lo que afina a los Estados Unidos de Colombia y pasa a convertirse en la actual República de Colombia. En el 86 se consolida el país actual, por lo cual los telégrafos van a ser suspendidos, los sellos telegráficos van a ser suspendidos también porque muchas oficinas y muchas líneas son destruidas o tomadas por bandos contrarios, ¿no? Entonces el gobierno para evitar problemas decide cancelarlos. Sencillamente él dice que ya no van más, que todo lo que queda se envía a la dirección de correos para su destrucción y hasta ahí queda. Digamos que esto genera algunas discrepancias con el catálogo francés muy conocido por todos, Ibert Atelier, y un catálogo que es muy conocido acá en Colombia, que es el de Leonidas Temprano o Leo Temprano. Y es que ambos catálogos dicen que pues hubo más emisiones, ¿no? Entre el 84, el 85 y el 86. Esto pues tiene un problema y es que los documentos nos indican que pues en estas épocas no habían estampillas telegráficas, sencillamente no las había, se habían suspendido por orden del gobierno, así que pues queda como lo que les decía al principio, ellos pueden decir muchas cosas, lamentablemente pues no se puede preguntar a los señores, al señor Ibert que murió hace muchísimos años, hace casi más de un siglo creo, o a Leo que también murió hace mucho, pues hace un par de años, como por qué tomaron esta decisión. En el caso de Iber, parece ser que es porque les llegaban sellos a lo largo de los años por correo. No sé, Henry me envió algunos sellos de Perú, como no tienen fecha, no tienen nada, pues supongo que son de este año o del año pasado, pero pues de pronto son sellos que Henry tenía hace muchos años y pues me llegó. Ahí te uso de ejemplo, Henry, espero no te incomode. Y va a pasar después con una cuestión en 1903 a 1906 que ya la voy a presentar. Álvaro Barriga, otro comerciante que también sacó su catálogo, va a clasificar los sellos o las estampillas de telégrafo, incluso las hace antes que el mismo Leo Temprano, pero en algún punto él decide dejar de hacerlo y en 2016 saca su último catálogo y pues la clasificación es muy similar a la de Leo o a la de Ibert, que hay el espacio, no voy a juzgar a nadie, no voy a decir nada, sencillamente es muy parecida. Entonces, claramente, pues ellos no mencionan de dónde surge esta información, como les decía, no está en la naturaleza de los catálogos, pero sencillamente, pues uno como historiador se basa más en los documentos, es decir, yo no puedo afirmar nada de algo que no viví, ni siquiera mi bisabuelo estaba vivo en esa época, así que no puedo decir exactamente cómo funcionaba todo este sistema. Hay que decir que pues los sellos o las estampillas de telégrafos van a volver en la República de Colombia, yo lo llamo la primera etapa, que va del 88 al 93, y esto es porque el decreto 205 del 24 de febrero del 88 va a decir que se restablezca, que era necesario, que sí sería bueno tenerlos nuevamente en funcionamiento. Y algo que es interesante es que este decreto también nos confirma que en el 84 se les da, se cancelan porque, pues incluso dice las disposiciones que habían en este, ¿no? En este año, usemos esas disposiciones que son las últimas que hay. Rafael Reyes, que pues antes de ser presidente de la República fue ministro, pues esto es común en la política, no son ministros y están en varios puestos antes de llegar a la presidencia. Anota, ¿no? Indica en sus memorias como ministro que pues ha llegado pues han puesto en funcionamiento las estampillas de telégrafo, digamos que incluso se dice que las antiguas van a ser, pues por ahí al parecer todavía tenían el rezago de algunas, van a ser destruidas y que las nuevas van a ser una de 5 centavos color lacre, una de 10 centavos carmelita con amarillo, una de 30 centavos azul. Esto es curioso porque algunos documentos dicen 30 centavos y después cambia a 20 centavos y la que conocemos es de 20 centavos. Una de 50 centavos amarilla con negro y una de un peso verde. Digamos que también estos son los pocos documentos que nos quedan de un periódico que se llamó La Voz, periódico filatélico y noticioso, no me acuerdo cuál es el nombre, de un señor que vivía en Barranquilla y que pues hasta donde tengo conocimiento, pues es el primer, o pues lo único que nos ha llegado es el primer periódico filatélico de Colombia. No duró mucho, duró más o menos un año, pero también puso algunas notas sobre
la llegada de los sellos telegráficos. Hay que decir que es algo curioso que de este periódico, incluso en Biblioteca Nacional, solo se conservan fotocopias. Estos son fotocopias, así que es foto de la fotocopia. El Club Filatélico de Bogotá también tiene colección de este periódico, hasta donde alguna vez miré, por si a alguno le interesa. Hay que decir que pues incluso pues acá decían que había un 5 centavos gris. Bueno, el 5 centavos gris tampoco lo he visto, no sé en qué se basaron ellos, pero pues son las cositas que van surgiendo y que vamos encontrando a lo largo de la época. Aquí son algunas de las que hay en este tiempo, ¿no? Em, Les voy mostrando algunas estampillas así un poquito más grandes con algunos detalles. Quiere decir que son estampillas que incluso tienen cierto arte, ¿no? Cierta, digamos, el zigzag fue llamativo incluso para los belgas cuando este señor Moens en Le Timbre Post, perdón, estaba hablando, decía, tienen zigzag el diseño de telégrafos nacionales. Digamos que son estas propuestas como para un poquito artísticas de la época. Igual está la de 5 centavos, que es Carmelita según el ministro Rafael Reyes, gris según el periódico de La Voz. Esta es la que tenemos. Es curioso porque hay una que incluso es dentada, pero ya se las mostraré. Hay que decir que pues estas estampillas van a seguir funcionando hasta 1893, cuando el decreto 960 decide que las estampillas son un problema para la contabilidad y lo mejor era a sacar unas tarjetas como comprobantes. Se empezaron a dar cuenta que muchas personas pagaban su telegrama y nunca llegaba ese telegrama. Cuando iban a la oficina a, pues, a reclamar que no habían enviado el telegrama, sencilla y llanamente, pues no podían demostrar que habían pagado ese servicio. Así que se pensó que en unas tarjetas en donde se escribiera como el costo del telegrama, a dónde iba dirigido y a quién podría funcionar y en caso de algún problema pudieran ir a reclamar al, pues a la oficina de telégrafos. Estas van a ser elaboradas por otro litógrafo, también impresor de estampillas famoso, que es Samper Matiz. Samper Matiz tenía su taller justo al lado de la Catedral Prima de Bogotá, en un edificio que aún se conserva, y pues presentan muchísimas variedades, ya les muestro algunas. Hay que decir que pues estas tarjetas no funcionan, son tarjetas que generaron aún más problemas que las estampillas y en diciembre, según el decreto 1679, se van a suprimir. Se dice después que mejor hacer unos timbres, un papel timbrado, o sea, un papel con membrete para enviar y recibir los telegramas y hacer el cálculo directamente sobre estos papeles, pero pues no hay mayor información sobre el tema. Solo se sabe que, y pues más me voy adelantando un poco, que para mediados de 1894 empiezan a aparecer balances de estampillas otra vez hechas por Demetrio Paredes para el servicio de telégrafos. Así que son cosas que pasan. Estas son las tarjetas, las que, ¿dónde está el segundito? Las que les estaba mencionando. Hay muchísimas, hay variedades incluso de 4 o 5 variedades por valor, otras no tantos, pero hay versión dentada, sin dentar, unas que tienen algunas características diferentes. Digamos que es una amplia variedad de tarjetas para los pocos meses que estuvieron funcionando. Y pues una es que la de publicidad de Samper Matiz, ¿no? Que él hacía un poco de todo, ¿no? Tarjetas de matrimonio, despedidas, esquelas, estampillas, bueno, polifacético, el señor Samper Matiz. Como les digo, pues entonces no hay un decreto que restablezca propiamente o que haya quedado que restablezca propiamente las estampillas telegráficas. Mm, Aclaro que pues algunos documentos no se encuentran, hay momentos en donde las memorias no son suficientes, a diario oficial no llega todo, hay un gran vacío a veces, puede que sí exista la información y no la haya encontrado, puede que sencilla y llanamente ya no esté con nosotros esa información. Como sea, se sabe que empiezan a aparecer balances, ¿no? De lo que enviaba Demetrio Paredes a las oficinas de telégrafos, principalmente al proveedor de sellos telegráficos, como se denominaba el puesto. Entonces aparecen sellos de 10, 20, 50 centavos y de 1 peso, ¿no? Como les decía, pues la guerra de 1000 días va a destruir la infraestructura y finalmente los sellos telegráficos ven su fin definitivo hasta pues en 1903. En el decreto 767 se suspenden definitivamente
el uso de sellos telegráficos. Em, y digamos que pues ese es el fin de estos. Aquí digamos una de las tantas relaciones que uno encuentra en diario oficial o en algunos documentos de la época, de cuántos sellos hay, cuántos se han remitido, cuántos quedan, etcétera. Aquí les muestro algunos ejemplos de algunos que hay, digamos un poquito más grandes, variedades dentadas, sin dentar, en muchos tipos de papel, que sobre amarillo, sobre verde, sobre blanco, sobre azul, es lo que hay. Algunas veces pues sí nos dicen, no, son 10 centavos carmelitas o cafés, y uno, ¿cuál de los dos, no? Y uno queda como, hay diferentes diseños y como ven, pues hay una amplia variedad. Digamos, estos solo son algunos para mostrárselos. Sé que Manuel o Juan Manuel, que creo que por ahí anda también, conocen muchas más, pero por ejemplo este de 20 centavos tiene todas las variedades habidas y por haber, en azul, sobre blanco, dentado, sin dentar, dentado de 12 puntos, dentado de cocedora. Eso es una cosa un poco extraña, pero como les decía, eran las estampillas que más se necesitaban y otras más modernas que estas son curiosas. Demetrio Paredes, perdón, él muere en 1898 y rápidamente pues no hay sucesor y sale como del mundo de la impresión de estampillas, tanto de correo como de telégrafos. No hay un documento que haya encontrado que diga que Litografía Nacional tomó la impresión de las estampillas de telégrafo, pero parece ser que es así porque se parecen mucho a las estampillas que ha sacado Litografía Nacional entre y después de la Guerra de los Mil Días. Es una hipótesis, puedo estar equivocado, algunos estarán de acuerdo o desacuerdo, pero pues es una posibilidad. No obstante, no puedo afirmar, no puedo afirmar mayor cosa porque no tengo el documento para respaldar lo que digo. También a veces me han hecho la pregunta, bueno, acá sale un poco borroso, pero no importa, y es también cómo uno puede crear estos como estas emisiones, como uno puede decir si no hay fechas, si no hay tantos documentos, como decir que tal emisión salió en tal época o más o menos uno intuir por dónde va. Algunas reproducciones que salían en revistas internacionales, la más importante, Timbre Post, que esa es de Moens, el belga, famoso coleccionista con su revista. Salieron muchas reproducciones de sellos de telégrafos y esto nos ayuda también como a ubicarlos en cierta temporalidad, ¿no? Si me dicen hay 5 centavos Carmelita, tengo en mi colección o he visto una de 5 centavos Carmelita, que es la que está primera a la izquierda en la zona superior, o sea, esta que ya se las había mostrado, pues uno puede intuir, pues sí tiene sentido que haya salido en 1888. Otras no tanto. Sobre esto hay todo un debate. Moens, The American Philatelist y demás pelean mucho porque dicen que el decreto dice que existe, pero ellos empezaron a verla mucho tiempo después. Entonces también es interesante leer a veces sus pequeñas reseñas porque es como nos dicen que en Colombia hay 5 centavos rojo. Ok, pero no la vemos, no nos llegó, pero después le llega como 2 o 3 años, entonces queda como, ¿será que salió después? ¿Será que salió antes? Son las cosas que suceden, ¿no? Pero varias de estas salen, entonces pues ayudan como a la investigación también cuando lo demás no hay información. Hay que decir que pues uno acercándose a este tema se da cuenta que hay sellos no catalogados, variedades, pruebas, etcétera, que pueden ir surgiendo y que muchas veces también es porque algunos coleccionistas o en algunos lados pues aparecen algunos que pues solo tienen ellos, hay que decir piezas únicas, no sé si únicas en el mundo, pero bastante únicas en muchos casos, em, que pues cada vez uno le va ampliando más el espectro y lo va haciendo más difícil. Hay otros que pues sí, sin ser experto, no soy perito, ni mucho menos, pero sí que a veces quedan uno con duda, ¿no? Hay variedades que no se sabe si puedan llegar a ser parte de una falsificación, especialmente con unas que son los acuse de recibo sobre telégrafos. Hay un debate fuerte entre varias personas que coleccionan telégrafos o que son de una conservación un poco extraña, ¿no? Cuando el sello está en una ciudad muy húmeda, sin el cuidado necesario, pues a veces pareciera que hay sellos que uno ve que parecieran hechos en cartón, pero a veces uno dice, ¿será que es? Y como les digo, esto es más como de lógica de conservación que uno ha tomado también en la vida, ¿no? Cosas laborales. Y es como, ¿será que sí fue en un papel más oscuro, una tinta más oscura, o es que estaba en una bodega en una ciudad muy húmeda? Porque pues el papel cuando se enfrenta a sol, a humedad, a bichitos, ¿no? Insectos,
Pensar que en el siglo XIX nadie iba a usar guantes, ni pinzas, ni nada de esto, y lo iba a poner en un tirajawi, en un álbum bien bonito, no, sino a veces era con manos sin lavar y comida en los dedos, grasa, y pues iban manipulándolo, pues pasa cosas, y después que lo guarden en un sótano o en un lugar inadecuado, pues también cambia, pero son cositas también que uno a veces como que sale al lado de filatelista, al lado de conservador. No soy conservador, pero uno sabe cosas y es como, no sé. Dentro de todos estos casos también aparecen los famosos sellos telegráficos de Panamá. Panamá fue un departamento de Colombia hasta 1903. Panamá se separa y ahora pues es república independiente. Em, y es curioso porque es la única entidad subnacional que emite sellos de telégrafos. Hemos visto que seguramente varios han estado en algunas charlas sobre las estampillas de Estado soberano de Antioquia, Santander, Boyacá, Colombia hubo muchas, pero en telégrafos esto no se vio, ni siquiera Antioquia, que es como, era como el territorio que más trataba de buscar su independencia. Incluso tuvieron su propia empresa de telégrafos durante un tiempo. em, no sacaron estampillas de telégrafos, pero sí aparecen unas de Panamá. Hay que decir que pues no hay mucha información al respecto, no que yo haya logrado encontrar. Los catálogos lo ponen en 1892, no sé tampoco muy bien por qué. Sencillamente se puede decir que tienen un diseño muy parecido a unas emisiones del Estado y pues después Departamento del Santander entre 1884 y 1886 y cierta parecido con unas del Departamento de Antioquia, estas ya del 92. Hay que decir, no se han visto sellos usados, siempre son sellos nuevos, siempre son en pliegos, siempre son en tiras, entonces de pronto tampoco nunca fueron utilizados, no se sabe, no es una especulación también, como les digo, puede estar equivocado. Estas son las estampillas de Panamá, dentadas, bastante bonitas, pero pues bastante parecidas a este diseño, ¿no? Tienen algunos elementos superiores muy similares y en cierta forma también está de Antioquia. Entonces ha sido también una curiosidad que queda ahí como para investigar a futuro seguramente y pues con personas que también sean más conocedoras, por ejemplo, del tema de estampillas de estados. Como les digo, pues Ibert, Leo Temprano, Álvaro Barriga siempre van a decir que hay una serie hasta 1906, pero pues los documentos nos indican que no hay series ni en el 4 ni en el 5 ni en el 6. Sencillamente en 1903 son abolidos, son suspendidos, se acaban. Esto pues también lo podemos constatar porque Manuel José Guzmán, que era el director de Correos y Telégrafos, menciona en marzo de 1904 que esa decisión fue la mejor, fue muy acertado porque estos sellos eran el desastre. No funcionaban, eran un gasto para el erario, es decir, él estaba feliz, como al fin eliminamos esta cosa. Mucho tiempo después, este es un documento que pues por ahí lo tengo y es bastante interesante, la Dirección de Correos y Telégrafos en 1912 tiene mucho material acumulado de años anteriores y se pide o se ordena que todas estas emisiones anteriores a 1904 sean incineradas. Va a haber una gran quema de estampillas en Bogotá, se lleva a cabo y lo interesante es que antes de quemarlo se hizo un registro detallado de todas las estampillas que habían. Así que pues sí también queda como, bueno, José Manuel nos dice que se quemó, y pues en este documento también dice todo anterior a 1904 se quema. Así que pues es poco probable que en el 5 o en el 6 hayan hecho emisiones para un servicio que ya no existía. Como les digo, son, son cositas que pasan. Em, y hay que decir que pues esto no es solo de Colombia, yo siempre lo digo, en la mayoría de países las estampillas de telégrafo tuvieron muchos problemas, usualmente las mismas. No son muy convenientes para realizar balances contables, es muy complicado hacer sumas con esto, era complejo usarlos, demorado, y muchos países paulatinamente los van a ir acabando. Esto varía de país en país, creo que España va hasta los 50, Venezuela hasta el 40 y algo, si no estoy mal. Bueno, digamos que eso va variando de países, Inglaterra incluso los deja antes de cambio de siglo, a finales del siglo XIX ellos dejan de usarlos, si no estoy mal, si me equivoco me corrigen. Pero casi que para 1950 gran parte del mundo, por no decir casi todo el mundo, los había dejado de usar. Los únicos dos casos que los van a utilizar hasta lo último va a ser República Dominicana y Honduras. República Dominicana hasta 1983 y Honduras hasta el 93. Van a ser los últimos
sellos telegráficos, las últimas estampillas que van a existir de este servicio. Digamos que también en este coleccionismo entran otras cosas. Digamos que si bien las estampillas de telégrafo habían acabado en Colombia, pues aparecen otros elementos que van a ser más curiosos y que tienen una cualidad. Estos siempre van a llegar a manos de las personas que reciben el telegrama, por lo cual abundan un poco las famosas viñetas o etiquetas, etiquetas así lo llamaba el documento de la época, para cerrar bueno, realmente no era cierta cartas, era cierta telegramas, pero bueno, no importa, para sellar los telegramas, debido a que el sistema de entrega a domicilio por cartero estaba extendiéndose y no querían que pues el cartero andara de chismoso leyendo o alguna persona por ahí. Entonces la idea era sellarlo como una especie de sello de lacre para que pues no se pudiera abrir el mensaje. Digamos que la información que se habla sobre su uso es un poquito limitada, seguramente debió existir algún manual, debieron existir algunas circulares internas que no he logrado encontrar o que ni siquiera se conservan, ustedes saben, esto tampoco llega a los archivos, pero mirando las decenas o quizá miles de telegramas aleatorios que existen en el Archivo General de la Nación en Colombia y en otros lados, se puede mirar algunas generalidades, ¿no? La primera, que al parecer esto se inicia en el 1917, unos primeros sellos o viñetas para cerrar los telegramas. Hay unos circulares, otros hechos, pues estos hechos por litografía nacional, otros hechos por un señor llamado J. Cassis, pues una litografía, empiezan a aparecer. Se usan hasta el 21, que en el 21 se intenta crear un telegrama que es como que se autosellaba, pero como que no funcionó mucho. Y para el 23, 24 empiezan otra vez a aparecer otra vez estas etiquetas, estas viñetas. En el 26 hay unas alargaditas, sin mucha información. En general todas son hechas por Litografía Nacional o Litografía Colombia. En el 29, 28, 29 se inicia un sistema de publicidad, ya se las explico, y para el 50 aproximadamente desaparece. No se sabe mucho y pues no les puedo afirmar nada. En esta época no había congreso activo, el congreso estaba cerrado, entonces no hay memorias ministeriales del ministro diciendo qué está haciendo con el departamento de telégrafos. Sencillamente pues deja de utilizarse y pues a mediados del 54, 55 empiezan a enviar los telegramas es en un sobrecito. Entonces cambia totalmente. Em, Hay que decir que todo esto, espérenme un segundito, acá les muestro, todo esto pues es llamativo, ¿no? Yo sé que hay varios acá que tendrán algunos telegramas. Esta era la forma usual de ponerlas, sellando los dos lados del telegrama con un cancelador que dice la oficina, la fecha y demás. Y muchas veces se rompían, ¿no? Entonces la persona las rompía, entonces encontrarlos al menos en buenas condiciones, son nuevos, no es tan común, pero pues sí se ven mucho, ¿no? Muchas personas decidieron guardarlos en sus colecciones filatélicas, así que a veces cuando dice telégrafos o alguna cosa, aparece alguno de estos. El más común de esta serie usualmente es el color azul, es el que más se va a usar, pero hay en rojo, en morado, en café, en otros tonos. Digamos que duraron bastante tiempo. Y las que eran de publicidad, pues sencilla y llanamente, esto es porque el ministerio consideraba que era muy costoso tener o mandar a hacer los telegramas, hacer las etiquetas, así que decidieron que una empresa privada los imprimiera y que ellos vendieran ese espacio de publicidad para ganar dinero. Entonces el anverso del telegrama se volvía una esquela publicitaria y la etiqueta o la viñeta o la cinderela, si quieren usarlo, se volvía también de publicidad, ¿no? Hay muchos, o sea, esto es ir buscando en telegramas y les digo, ir mirando libros y libros con telegramas para ver cuáles salen. Digamos que hay poca información, algún dato sobre alguna venta, digamos, de licitación o demás cosas, pero no sale más. Y pues el Archivo General de la Nación siempre permite hacer este tipo de trabajos, ¿no? Es básicamente pedir documentos y demás elementos para verlos. Hay que decir que muchas de estas no necesariamente van a decir telégrafos nacionales, solo un par, pero por ejemplo hay algunas, ¿no? A mí siempre me gusta mostrar el Fósforos el Gallo es porque era de los hermanos Rodríguez Alarcón, que tenían una empresa de fósforos en Bucaramanga, pero a la vez ellos tenían Fósforos Piedroja, que incluso algunas,
estampillas de estas o Cinderelas, tiene, se ve que sacaban la versión del gallo y abajo sacaban la de la otra empresa. Es un poco curioso, pero aparecen bastante. Esta es una de las que más se ve. Y estos son algunos ejemplos, ¿no? Digamos, estos son del archivo, hay que decir, ya quisiera yo tener una colección así. Estoy en búsqueda de telegramas de estos para montar una, pero toma tiempo. Está Mavaltina, ¿no? Que es un producto de, es una leche vitamínica, fósforos el gallo, Scatta, la de la famosa viñeta de Scatta, que algunas tienen un sobrecito, otras no, pero aparece también en algunos telegramas. Esta es la de Phosphorus roja. En fin, digamos que son muchas versiones, ¿no? O sea, está cafeaspirina acá, perdón, modesto, que pues es también un producto de Bayer. Entonces, como ven, en ningún lado muchas veces dice que sea de telégrafos o de telegramas, pero pues estuvieron ahí presentes. Esto va a estar hasta el 35, cuando ya definitivamente pues este sistema de pago por publicidad como que no funciona y sencilla y llanamente el ministerio retoma la impresión y el uso eh, de las etiqueticas de las viñetas que les mencionaba. Ay, perdónenme. Esta es interesante porque si uno presentaba esto, le dan como un descuento en una cajetilla de cigarrillos, una cosa así un poco extraña, pero hay de todo un poco, ¿no? Y pues digamos un ejemplo de lo que venía al reverso, ¿no? Se ponía que compren algún elemento, incluso algunos venía con calendario como para darle un uso al telegrama, porque usualmente la parte posterior suele ser en blanco, no solía usarse. Ya para ir finalizando, porque pues ya yo hablo mucho, creo que los que no me conocen, pues yo les digo, yo hablo muchísimo. Hay desafíos, digamos que siempre van a aparecer rarezas, van a aparecer piezas únicas, van a aparecer piezas poco comunes, muchas custodiadas por grandes filatelistas en Colombia y en el mundo. Así que pues eso hace que crezca, ¿no? Y ya les hablaré un poco de la falsificación. Acá ver, por ejemplo, una especie de sobre de correo, esta es de Gianmarco Caruso, acá del Club de Bogotá, que pues es curioso que diga telégrafos, pero es enviado como como si fuera un sobre normal. Este es un objeto que apareció en eBay hace muchos años y se le tomó foto, ¿no? Que era sellos de telégrafos con cancelaciones como si fuera también de correo. Esto creo que era un recibo de un acuse de valores, una cosa de estas. Perdónenme si no me acuerdo muy bien. Otra que seguramente Manuel Arango se acordará de él, según me dicen, que es ahora de la colección de Darío 10, una estampilla de telégrafos con un sello de correo postal y cancelado con una X. Curiosísimo, o sea, me la mostró Darío y me pareció una pieza espectacular, muy curiosa. Algunas, como yo les digo, que está en debate para algunos filatelistas y es los acuses de recibo sobre sellos de telégrafos. No es muy claro si se usó en este servicio, si es una falsificación, si no. Esto tocaría hacer un estudio bastante fuerte, pero aparecen en algunas emisiones acuse de recibo. Otras, por ejemplo, algunas series dentadas, máquina de coser bastante curiositas también, que pues tampoco estaban presentes o uno no las tiene muy presentes hasta que se las muestran, ¿no? Entonces, digamos, son cosas que hay. El resultado, pues todo esto yo lo saqué en un libro, algunos lo conocen, otros no, que pues con sus fallas, sus falencias, pues ha dado de qué hablar, eso yo creo que es lo importante. La idea es seguir creciendo. Ya ahorita incluso estoy trabajando una segunda edición para poder pues incluir muchas cosas que quedaron en el aire en la primera y que pues necesitaban más investigación. Yo creo que pues lo importante es también compartir estos conocimientos y por eso también el agradecimiento a Henry y al espacio de mi oficina por dar estos espacios para presentar. Porque pues creo que esto también despierta la curiosidad y entre más curiositos tengamos o más personas que estén pendientes de algún tema, pues podemos aprender todos. Y eso sería todo, pues muchas gracias y pues mi correo electrónico para si necesitan algo, quejas, comentarios, lo que sea, porque siempre pueden haber quejas también, ¿no? O discrepancias, llamémoslo así. Te cedo la palabra, Henry, gracias. Gracias a ti, Andrés, muy interesante. Mientras esperamos algunas preguntas o comentarios, eh, mostraste esos cierres que cerraban los telegramas, ¿no? Los Sí, cuadraditos. Eh, hay varias emisiones. Ahorita chequeé en eBay y encontré como tres o cuatro sueltos.
¿Qué tan común son de encontrarlos en ese tipo de documentos? Mencionaste que en los archivos más o menos pudiste determinar que era de 1917. O sea, me imagino que en los archivos hay cantidad de estas cosas, pero disponibles para coleccionistas, ¿qué tan fácil o difícil es? A ver, según mi experiencia, aparecen, pero no tantos. Es decir, Sí, las ok, personas no solían guardar tanto los telegramas. Sé que, bueno, hay que ver a Santiago, que está Manuel, de pronto ellos tengan varios. A veces tú los encuentras, pero no es tan común, no es tan común que salgan. Pero una espera de un par de meses y algo aparecerá. En Colombia suelen surgir mucho en sitios inesperados, ¿no? O anticuarios o personas que como que sacan documentos antiguos, entre muchas cosas salen algunos telegramas y aparecen. Los extraños de ver son los de publicidad, porque lo que te digo, fueron un par de años sí, y no hay tantos. O sea, entonces sí es común que alguno que otro que tú vas a una subasta, vas a algún evento o encuentro filatélico, vendan un par, hay personas que venden algunos, he visto, pues con las viñeticas normales, pero ya los otros de publicidad, bueno, hay unos que, digamos, el descarta, sí, ese sería muy, muy codiciado si apareciera por ahí, pero no es sí. tan extraño, según mi experiencia. Lo pregunté porque me llamó mucho la atención de que encontré varios, o sea, a menos que se hayan emitido poca cantidad de muchos o mucho de muchos, parecería, no, no sé, me llamó eso la atención. No, y lo que te digo, como estos eran los telegramas que tú recibías, muchas personas lo tuvieron. Y las emisiones eran 14 millones al año o 20 Ese es millones al año, es ah, decir, era un montón. Obviamente, no todos estos millones van a quedar hoy en día, claro, pero como claro, como ya era la persona a la que lo recibí y lo guardaba en casa, de pronto, como decimos en Colombia, entre los chécheres del abuelo aparezcan algunos telegramas importantes y ahí esté alguno. Entonces es lo que uno empieza como a encontrar. Pero no es tan, sí, digamos, es sí. difícil, pero no es raro, ¿no? Es No, no, como no tiene, paciencia. a veces las cosas que uno considera que son las más comunes son las más raras, ¿no? Porque eso es lo que le dicen el junk mail, ese tipo de cosas. Nadie guarda ese tipo. Sí, Henry, Sí, estoy tratando media hora buscando la manito para hacer la pregunta, pero oh, no la dale, dale, encuentro. dale. dale, dale, interrumpe. No, ¿y dónde es que está la bendita mano? Siempre me quedo. Abajo, ahí. Reacciones, donde dice un corazón, dice reaccionar, ahí encuentras. Ah, pero es que aparece un corazón. Dijo, Sí, pero tú "Caballito, pones el Ese es esa para corazón. mano ahí confundir al también. cliente. Ocha, ve, puse la que no era. Ok, esto es duro para el campesino. Está bien. Un tema. Gracias, yo tengo tu libro. Fui uno de los que pues, lo compré. Me pareció interesante porque faltaba literatura sobre el tema de telégrafos. Yo tengo colección de telégrafos. Tengo una gran variedad y bueno, justo cuando estabas al final pensé que no lo ibas a nombrar, pero lo nombraste sobre los cierres. Yo tengo aproximadamente unos 12 o 14 tipos diferentes de cierres y de Wow. diferentes tipos de litografías. De hecho, y justamente me encontré con uno recientemente, no sé qué tan común es, pero es la primera vez que yo lo veía. Tengo unos que son de litografía Colombia, guión Bogotá, pero me encontré con uno que dice litografía Colombia, guión Medellín. Entonces, lo encontré, sí. Entonces, digamos que uno ya en el ojo va viendo que el manchón siempre es igual y cuando el manchón cambia es que ahí hay algo diferente. Cuando amplié era en otra ciudad. Bueno, de litografía nacional hay un montón. Y como tú dices, los colores varían, en fin. Lo que no he encontrado nunca es si este cierre tenía un valor o si estaba Mm, incluido dentro del costo que tú pagabas por el envío del telegrama. Porque al final del día hay un costo de producción, no hay que mandar a imprimir un papel, hay una mano de obra que pagar, pero no era como la estampilla que tú la comprabas para pagar el servicio, pero también estabas pagando el material. Entonces, bueno, esa es la parte, como no tiene valor, entonces no se sabe si era una especie valorada o era parte del servicio de la compañía de teléfono. De esos telegramas recibidos, tengo solo dos con cierre y azules ambas. Lamentablemente no pude conseguir variedad.
No sé, Henry, ¿tú encontraste más a la venta? La verdad, yo no he Yo visto chequeé mucho, eBay rapidito y ahí pero encontraba como... sueltos o con el telegrama. No, no, sin el telegrama, suelto. No, pues con el telegrama, te digo, es que ahí es donde complica el tema. Sí, sí, sí. En Colombia los he visto en Mercado Libre, los vende alguien, me imagino que es algún comerciante filatélico de Bogotá. Sí. A él le compré dos, pero no había mucha variedad, así que no le compré más porque no tenía sentido. Y son de Ese las tipo mismas de fechas. cosas me llama la atención, como te comentaba ahí, porque el cierre de seguridad, que es algo que yo colecciono y esta es la colección que me llega al corazón, se emite en 1916, pero Perú se copió de México. Y a partir de ese momento yo veo que aparecen varias cosas. Hay cierre de seguridad en Panamá, hay otros cierres que aparecen. Y me llamó la curiosidad si es que en 1917 de algún modo el cierre de seguridad llevó a Colombia y dijo, caramba, vamos a cerrar esta cosa acá atrás de algún modo. Chile tiene eso y todo sucede en ese tiempo. O sea, o todos nos copiamos de todo o todos pensamos igual al mismo tiempo. O sea, esa es una gran pregunta, ¿no? Creo que la primera, ¿no? Pero sí suele pasar. Y lo que te digo, pues con estos temas como nunca se escribía, de pronto eran muy obvios, Sí. porque por ejemplo en el 22 hay una misión belga en la empresa de telégrafos y se busca que se cambiara el Morse estadounidense, el ferroviario, por el Morse internacional. Llega ahí más o menos a Colombia y a eso sí se marca que los europeos dicen ustedes deben dejar de usar esto, cambiar esto. No sé si tengan algo que Sí, ver. pues. Y lo que te digo, a veces uno lo que busca es como gastos del ministerio y te aparece etiquetas para telegramas, 2 millones por el valor de, no sé, 2.000 pesos. No dice más, pero te aparece, ya es una información. Pero hay veces, digamos, las del 17 son así, de repente en un punto aparece etiquetas para telegramas. Ah, bueno, es un gasto que aparece. Pero sí, no sé, nadie escribió eso, no se sabe Sí. si fue como, creo que Manuel quiere hablar. Gracias. Ahí Manuel está con la mano en alto. Gracias. Pues muy bien, me parece muy interesante ese tema porque pues hasta ahora es la primera persona que investiga a fondo el tema de los telégrafos y pues es muy, muy loable y muy interesante. A Boris, yo quisiera que si por favor pudieras compartir ese sello que dice Litografía Nacional Medellín, porque me parece muy, muy extraño. Yo nunca he visto ninguna cosa que diga Litografía Nacional Medellín, porque de hecho No, la no, litografía nacional estaba en Bogotá y no Colombia. en Medellín, pero si lo puedes compartir sería muy interesante Manuel, para es poderlo. litografía Colombia-Medellín. Era litografía Colombia, Bogotá, hay muchos de estos cierres, pero me encontré uno que decía litografía Bueno, está Colombia, bien, guión Medellín. No lo ese, tengo escaneado y no tengo mi colección. Yo ahorita mismo estoy en Chile, pero apenas lo pueda, se los comparto por el chat perfecto. Sería, para que lo sería muy puedan ver. interesante Sí, para poderlo agregar porque yo, pues sí he visto en litografía Colombia, Bogotá, pero Medellín no he visto. sí, sí, Eh, eso me causó curiosidad también. bueno, y yo tengo pues muchos de esos, una caja llena de esos telegramas y realmente los primeros son de 1917 y hay algunos, por ejemplo, más interesantes porque tienen un contexto o un color negro con pues, en forma circular muy interesantes y como dice Andrés, los más escasos son los de propaganda, los de fósforos y ese tipo de cosas que son muy, muy escasos. Tengo un par de ellos, pero no son muy comunes. Pero muy bien, es una investigación muy interesante y bueno, hay que seguir ahondando. A mí siempre me ha llamado la atención es por qué no existe ni un solo documento que haya sobrevivido Mm. a este tema de los sellos postales, de los sellos telegráficos, perdón, que si tenían un desprendible que quedaban los correos, que si no se guardaba, pero igual algo se filtra, pero es que no existe ni uno solo, ni uno solo. Entonces, también yo me pregunto de dónde salió la información de Iber o de Barriga o de um, Leo Temprano, que hicieron las diferentes clasificaciones y que si el papel blanco era primero y después el papel de color y tal. Yo tengo muchísimas dudas en esa clasificación, porque no hay un sustento que uno pueda determinar, ni ellos mismos, como dice Andrés, pueden decir de dónde salió la información.
Sencillamente está y las series están, pero no hay ningún documento que la soporte. Sí, Entonces ahí seguirá siendo un verdadero misterio. Muchísimas sí, gracias entonces. no, a ti, Manuel, decirles algo, y es que miren también la de Bogotá, litografía Colombia-Bogotá, porque hay dos tipos de Bogotá, hay una letra diferente. Es una cosa que he detectado, que dice litografía Colombia-Bogotá y cambia la letra. Es algo curiosito, hay unas más chiquitas que otras, pero bueno, hay como para que se distraigan cuando quieran. Y sí, lo que yo decía, yo doy fechas cuando las hay, cuando tengo el sustento, pero ya ponerme a decir cosas como, no, fue en tal fecha, según quién, según el Espíritu Santo, o la fuente de los deseos, pues así no funciona. Pero sí, sí, ojalá apareciera un documento, pero no hay, como dice Manuel, no hay ni uno. No dijera que hay 10, que hay 20, que son escasos, pero alguno tiene, pero ninguno se ve. Solo se ven pedacitos, lo que digo, fragmentos que quedan en las estampillas por detrás. Bueno, Boris, si vas a decir algo, perdón. Perdón, estaba en mute. No, sí, solo recordar que, como tú bien lo nombraste, por decreto se hizo el holocausto, o sea, se mandaba a quemar todo lo que hubiera en las oficinas, porque yo también ando detrás de la cacería de por lo menos un papel que uno escribía a mano, donde uno pegaba las estampillas para pagar el telegrama para la colección, pero es que no hay ninguno ni escaneado de la foto del copiado, no hay, Mm. no quedó evidencia de ninguno. Y solo nos quedan las estampillas con las X, que a veces son rectas, que a veces son con olitas, son simpáticas, a veces son cruces, pero que es lo único que por decreto también decían hay que cancelarla con una X, que me pareció súper curioso. Pero ahí entendí que las que tenía entonces, cuáles eran nuevas, cuáles eran verdaderamente usadas y no tachadas, que yo pensé que eran como anuladas a propósito, no, pero esa era la forma. Pero bueno, oiga, el primero que encuentre uno de estos, por favor, publique para guardar la foto, por lo menos. Sí, porque Ah, no hay ni por ahí, sí. no hay nadie, nada. No, Entonces, y mira, Boris, que incluso yo dije, no, esto en el archivo va a aparecer algo, porque en el archivo a veces salen. He dado con cartas de señor proveedor, necesito sellos porque no hay, con fecha y todo. Son 10 o 15 documentos, no son muchos, pero hay uno. Uno encuentra cositas, pero es que ni uno. Ya le di vueltas al archivo, no sé qué más cajas buscar ni por dónde. De pronto exista uno en algún archivo extraño de algún pueblo, no sé, en la casa de alguien, pero la probabilidad que lo veamos empieza a ser escasa. Y hay que en, hacer una de esas cacerías en esos pueblitos mm, bien perdidos que hay en Colombia y tratar de ubicar dónde quedaba la oficina de correos y telégrafos. Seguramente en algún altillo, en algún zaguán hay una caja escondida. A ese hay que buscar el tesoro. no le falta la brújula de Jack Sparrow para ir a Sí, buscar sí, con la sí, sí, brújula. sí. Creo que la pena Eso. es esa referencia. Y digamos que con el segundo libro también estoy buscando es crear también lo de algunas cancelaciones raras, porque están las X, que son las que varios tenemos, pero también aparecen unas de Antioquia en una de 10 centavos de oficina, sin fecha, pero es curioso, otras que dicen Ocaña, otras que dicen de oficio, cosas extrañas que aparecen en las estampillas, pero bueno, digamos que es lo más cercano que podemos llegar a, pues a saber un poquito más, ¿no? Porque sí, y bueno, en las manuscritas, que también no falta la que dice Mariquita, Medellín, Bogotá, bueno, etcétera. Pero sí es muy raro que no hayan esos documentos y creo que somos varios. Creo que Manuel lo había dicho cuando hablábamos de unos formularios que salieron en Argentina, que son como 4 nada más, pero es que aquí nosotros estamos, no sabemos, que no sabemos ni el color del papel, no sabemos si era rayado, si era con membrete, si era una hoja en blanco, no sabemos nada. Ojalá apareciera. Lo curioso es que la misma situación para estampillas de telégrafos en otros países, en Perú es lo mismo. Se conoce un fragmento y el fragmento es un pedazo, nada más de alguien que arrancó la estampilla y chao, eso es todo lo que se conoce. Por ahí hay otro que es un bisectado en un cortadito. Dos, se acabó, no hay más. Ahora, así como la UPU existe para el correo, ¿había algún ente regulador global o mundial para los telégrafos? Que sepa, no. Eso era ya cada país Cada hacía país su... solamente se Sí, porque conectaba a era una para uso red y interno. de ahí a... Sí, Pero Henry, sí existe la Unión de Telecomunicaciones Internacionales que también existe todavía hoy, y eso sí regulaba
el medio, la frecuencia de transmisión, etcétera, pero Claro. no el porte, porque no había intercambio, tú sabes, Bueno, ¿no? sí, es No, exacto. no es Eso como es en el verdad. correo que teníamos que cruzar cuentas, cuánto me envías, cuánto recibo. Era otro tema, pero bueno, ¿cómo se llama? Es como decir esta entidad internacional de telecomunicaciones, todavía existe. UTC Sí. creo que es. Ay, Sí, se es me algo fue el así. nombre. Sí, claro, ya se transformó y es en otro tipo, pero digamos el fundamento tienes razón, existe, ¿no? Cómo con el protocolo para conectarse a la red, cómo lo maneja cada uno y es otra cosa. ¿Eh? Igual, Henry, acuérdate que lo que yo decía, como estaba la All American Cables, que es una empresa en Estados Unidos, se tenía Claro, oficinas en todo se lado, tenían estaba su la estándar. Marconi. Entonces, cada uno, yo mandaba el mensaje y te lo ponían incluso pasa eso, ¿no? Mensaje desde Bogotá, en un papel que dice Estados Federado de Venezuela, o diría, no sé, República del Perú, Telégrafos, pero puede venir desde Nueva York. Pero pues el Claro. mensaje, como no es el intercambio, como dice Boris, pues no. Mencionaste la Marconi. ¿Qué tiempo estuvo la Marconi en Colombia? ¿Solamente manejó el telégrafo o también manejó el correo? No, Pregunto Marconi porque hubo solo, una época en Perú que todo lo manejaba la Marconi, incluyendo el correo. no, el correo siempre fue estatal. Marconi estuvo del 13 al 45 y Gracias. solo radiotelegrafía, solo radiotelégrafo, o sea, Oh, telégrafo inalámbrico. ok, buen dato, gracias. No sé si haya más preguntas. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Mencionaste Honduras, me parece extraño que Mauricio no haga una pregunta. Bueno, no habiendo ninguna otra pregunta más por ahí. Andrés, muchas gracias. ¿Y dónde conseguimos tu libro? Quienes estamos interesados. Y pues la primera edición, como les digo, pues originalmente estaba con una editorial colombiana que en Colombia distribuye bien, pero viendo algunas personas de fuera hubo problemas, yo lo mandé por Amazon y en Amazon está. Ah, Tú ok, sabes, la ok. facilidad de Amazon Amazon Prime. que llega. Pero ahorita ya estoy terminando el segundo, ahí sí como digo, si quieren esperarse un mesecito largo, ya va a estar el segundo, la idea es sacarlo mejor, tapadura, entran las de publicidad, entran muchas más cosas que han ido apareciendo, digamos así como uno dice, corregido y aumentado. Entonces, pues es la idea. Y la idea también es ponerlo por Amazon, pues por la facilidad también que llegue a todos lados, ¿no? Una de mis recomendaciones es que le pongas una letra más grande. Nosotros los mayores nos cuesta trabajo leer eso tan pequeñito, entonces puede que se gasten unas páginas más, pero es más cómodo para el lector. Sí, sí, también se pensó en eso, también está más grande todo, pero gracias por la recomendación, Manuel, sí. Al principio, pues Eso, uno lo va haciendo porque es autoedición, uno va organizando, copia, le llegan las cosas, pero uno va aprendiendo sobre la marcha, es como también el ejercicio de, aquí está. Por si acaso acabo de poner en el chat la de Litografía Colombia Medellín. Está buenísimo. Oye, sí, qué pena hablar acá en voz alta. ¿Sigue grabando, Henry? sí, Ok. aquí lo veo grabando, sí. No, muy chévere esa de Boris, hay que decirlo. No la había visto nunca, la verdad. No, es que también causa curiosidad, tú sabes. Sí, Vamos a Cuando tú vas compartirlo para que lo viendo vean. cosas, digamos, cuando vas viendo variedades y de pronto encuentras que algo cambió, dices, ¿qué pasó aquí? sí. Sí, porque siempre están las de Bogotá, incluso las variedades de Bogotá, pero Listo. Está bien. Bueno, Andrés, muchas gracias, muy, muy interesante. bueno, a Te ti, Henry, agradecemos a la todos, ¿Y gracias por el en qué tiempo. chat lo Felicitaciones. pusiste? Yo no veo, no me En sale. en el de Zoom, si miras ahí, lo voy a sacar de acá y lo voy a poner en el de mi oficina también, Ah, ok, para que quede, porque una vez que cerramos esta sesión, este se va. muy bien. Ahí ya lo puse, Manuel, está en el de mi oficina. Listo. Andrés, gracias. Entonces, Bueno, a con ti, eso Henry, a nos todos, quedamos. gracias por el Muy tiempo. bien, Andrés.